tenemos dos barras de metal, pueden ser, y una barra está a una temperatura T1 y la otra a una temperatura T2, donde la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Nosotros conocemos empíricamente que el calor va a fluir siempre de un objeto que está a una temperatura más alta a un objeto que está a una temperatura más baja. Si ustedes toman una taza de café, por ejemplo, que está a 80 grados centígrados y la colocan en una mesa en un cuarto que está a 25 grados centígrados, ustedes no esperarían que la taza de café incrementara su temperatura. Eso es ilógico. Lo que va a pasar es que la taza de café, bueno, el líquido que está dentro de la taza de café va a disminuir su temperatura hasta alcanzar la temperatura del cuarto, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Hay que recordar la ley cero de la termodinámica. Entonces, el calor siempre fluye de los objetos que están a una temperatura mayor hacia los objetos que están a una temperatura menor. El otro ejemplo que tendríamos sería, por ejemplo, si nosotros calentamos un objeto, un metal, al rojo vivo y luego lo introducimos en un recipiente con agua, pues no esperamos que el objeto al rojo vivo incremente su temperatura. Es decir, no va a fluir el calor desde el agua hacia el objeto que está más caliente. Lo que va a ocurrir es que del objeto caliente va a fluir va a fluir calor hacia el agua y el objeto caliente va a disminuir su temperatura. Siempre el calor fluye de los objetos que están a una temperatura mayor a los objetos que están a una temperatura menor, hasta que se alcanza un equilibrio térmico. Ahora, nosotros empíricamente sabemos eso. Ahora queremos saber si esta función de estado que hemos obtenido nos ayuda numéricamente a describir eso. Entonces, vamos a pensar que este proceso, estas dos barras y este flujo de calor se lleva a cabo a presión constante y estas dos barras están aisladas. Y además vamos a considerar que esta transferencia de calor se lleva a cabo de manera reversible. ¿Cómo lo llevaríamos a cabo de manera reversible? Pues incrementando la temperatura del objeto 1 en cantidades infinitamente pequeñas, de tal manera que el calor fluye en cantidades infinitamente pequeñas de un objeto hacia el otro. Y a la primera ley de la termodinámica, pues vamos a definir el calor a presión constante como este calor reversible que está fluyendo. Ahora no sabemos hacia dónde fluye el calor. Puede fluir en esta dirección de T1 a T2 o en la otra dirección de T2 a T1. Nosotros empíricamente ya sabemos hacia dónde fluye. Bueno, vamos a definir el calor 1, el calor que fluye del objeto 1, que sale del objeto 1, como Q1. Este Q1 puede ser positivo o negativo. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, si estas dos barras están aisladas, pues ese calor que entra o que sale tiene que fluir o venir de algún lado, porque la energía no se crea ni se destruye. Pasa de un objeto a otro objeto, pasa de una forma de energía a otra forma de energía, etc. Entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nosotros podemos establecer esta relación que está aquí, que Q1 es igual a menos Q2. Es decir, por ejemplo, si el calor 1 fuera positivo, si Q1 fuera positivo, eso significa, hay que recordar nuestra convención de signos, eso significa que está entrando calor al objeto 1. Y ese calor tiene que provenir de algún lado, pues proviene del objeto 2. El objeto 2 pierde calor, por eso el objeto 2 tiene un signo negativo en el calor. Si, por ejemplo, el objeto 1 tuviera un calor negativo, es decir, si el objeto 1 estuviera perdiendo calor, fuera negativo, entonces Q2 sería la misma cantidad de calor, pero con el signo opuesto, es decir, sería positivo. Eso es lo que nos dice esta relación que tenemos aquí. Entonces definimos a Q1 como QP. QP es el calor que está fluyendo a presión constante.
Entonces Q1 es igual a QP. QP es igual a menos Q2. Y nosotros podríamos cambiar el signo y podríamos decir que Q2 es igual a menos QP. Es lo mismo. Entonces, estamos interesados en el cambio en entropía. El cambio en entropía de todo el sistema, de las dos barras que están en contacto térmico unas con otras. Bueno, el cambio de entropía va a ser el calor reversible entre la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso. En este caso sería Q1 reversible entre la temperatura 1 más Q2 entre la temperatura 2, que es lo que tenemos aquí. En esta expresión que tenemos acá, pues solo hemos eliminado ese subíndice que dice reversible. Entendemos, porque así es la definición de la entropía, que ese calor es un calor que se lleva a cabo en condiciones reversibles. Un flujo de calor que se lleva a cabo en condiciones reversibles. Bueno, entonces Q1 dijimos que era QP, entonces colocamos QP aquí. Y Q2 es igual a menos QP, entonces colocamos menos QP acá. Luego la sacamos como factor común, QP, y nos quedaría esta expresión que está aquí. Entonces, el cambio en la entropía es igual al calor QP multiplicado por este factor que tenemos aquí. Ahora bien, con temperatura 1 siempre es mayor que la temperatura 2, esa es la consideración que estamos haciendo aquí. Pues este número T1 siempre va a ser mayor que T2, y 1 sobre un número más grande, pues va a ser un número más pequeño. Entonces, este 1 sobre T1 siempre va a ser más pequeño que 1 sobre T2. Por lo tanto, todo este término que tenemos aquí va a ser negativo. 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 siempre va a ser negativo para el ejemplo que estamos revisando en este momento. Entonces ya podemos analizar el calor. Nosotros empíricamente ya sabemos que el calor va a ser o tiene que ser negativo, porque el calor tiene que fluir desde el objeto 1 hasta el objeto 2. En el objeto 1 el calor tiene que ser negativo. Y vamos a ver cómo es el signo de la entropía. Entonces, si el calor fluye desde la varilla caliente a la fría, lo cual empíricamente es correcto, el gradiente de temperatura se reduce. Es decir, la diferencia en las dos temperaturas se reduce hasta que eventualmente alcanza el equilibrio térmico y el gradiente es cero. Es decir, no hay diferencia en la temperatura en los dos objetos. Entonces, si el calor fluye de la varilla caliente a la varilla fría, entonces el calor QP es negativo. El calor 1 está fluyendo, el calor está fluyendo del objeto 1 al objeto 2. Entonces tendríamos un término negativo, que es este 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, multiplicado por otro término negativo, que es menos QP. Por lo tanto, cuando QP es negativo, cuando es menor que 0, ds, el cambio en la E, es mayor que 0. En el caso contrario, por ejemplo, si consideramos que el calor fluye de la varilla fría a la varilla caliente, pues en este caso QP va a ser positivo porque el calor está fluyendo hacia el objeto 1. Y pues tendríamos un valor positivo multiplicado por un valor negativo, es decir, el cambio en entropía sería negativo, sería menor que 0. Entonces, resulta que este cambio en la entropía nos ayuda a predecir si un objeto es espontáneo o no. Si un proceso es espontáneo o no. En este caso, el proceso espontáneo es que el calor fluye del objeto 1 al objeto 2. En esas condiciones, el cambio en entropía es positivo, el cambio en entropía es mayor que 0. El proceso inverso no es espontáneo, es decir, el calor no va a fluir del objeto 2 al objeto 1, porque eso implica, bueno, empíricamente es incorrecto, y el resultado es que el cambio en entropía es negativo. Entonces podemos concluir en términos generales, y esta es la esencia de la segunda ley de la termodinámica, que un proceso va a ocurrir siempre y cuando la entropía aumente.